Sea lo que usted es. Por Ramana Maharshi. Primera parte. El sí mismo. Eso en lo cual todos estos mundos parecen existir establemente. Eso de lo cual todos estos mundos son una posesión. Eso de lo cual todos estos mundos surgen. Eso por lo cual todos estos mundos existen. Eso por lo cual todos estos mundos vienen a la existencia. Y eso que es en verdad todos estos mundos. Eso solo es la realidad existente. Queramos a ese sí mismo, el cual es la realidad en el corazón. Capítulo 1. La naturaleza del sí mismo. La esencia de las enseñanzas de Ramana Maharshi se comunica en sus frecuentes aserciones de que hay una única realidad inmanente, directamente experimentada por todos, la cual es simultáneamente la fuente, la substancia y la naturaleza real de todo lo que existe. Él le daba un número de nombres diversos, significando cada uno un aspecto diferente de la misma realidad indivisible. La siguiente clasificación incluye todos sus sinónimos más comunes y explica las implicaciones de los distintos términos usados. 1. El sí mismo. Este es el término que usaba más frecuentemente. Lo definía diciendo que el sí mismo real o el yo real, contrariamente a la experiencia perceptible, no es una experiencia de la individualidad, sino una presencia consciencial no personal, omni-inclusiva. No ha de ser confundido con el sí mismo individual, del cual decía que es esencialmente no existente, siendo una fabricación de la mente que oscurece la verdadera experiencia del sí mismo real. Mantenía que el sí mismo real está siempre presente y que siempre se experimenta, pero hacía notar que uno es conscientemente de él, como realmente es, solamente cuando las tendencias autolimitadoras de la mente han cesado. La conciencia de sí mismo, permanente y continua, es conocida como la realización del sí mismo. 2. Sat Chit Ananda. Este es un término sánscrito que se traduce como ser, conciencia y felicidad. Ramana enseñaba que el sí mismo es puro ser, una presenciación subjetiva del yo soy, la cual está completamente desprovista de la sensación yo soy esto o yo soy eso. No hay ningún sujeto ni objeto en el sí mismo, hay solamente una presenciación de ser. Debido a que esta presenciación es consciente, es conocida también como conciencia. La experiencia directa de esta conciencia es, pues, según Ramana, un estado de felicidad inviolable, y así el término ananda o dicha se usa también para describirlo. Estos tres aspectos, ser, conciencia y felicidad, se experimentan como un todo unitario y no como atributos separados del sí mismo. Son inseparables de la misma manera en que la humedad, la transparencia y la liquidez son propiedades inseparables del agua. 3. Dios. Ramana mantenía que el universo es sostenido por el poder del sí mismo. Puesto que los teístas normales atribuyen este poder a Dios, él usaba a menudo la palabra Dios como un sinónimo para el sí mismo. También usaba las palabras lo absoluto, el ser supremo del hinduismo y Shiva, un nombre hindú para Dios. De la misma manera, el Dios de Ramana no es un Dios personal, es el ser sin forma que sostiene el universo. No es el creador del universo. El universo es meramente
una manifestación de su poder inherente, es inseparable del universo, pero no es afectado por su aparición o desaparición. 4. El corazón. Ramana usaba frecuentemente la palabra corazón cuando estaba hablando sobre el sí mismo. Una traducción más literal sería: este es el centro. Al usar este término particular, Ramana no estaba implicando que haya una localización o centro particular para el sí mismo. Estaba indicando meramente que el sí mismo es la fuente desde la cual todas las apariencias son manifestadas. 5. El conocimiento. La experiencia del sí mismo es llamada a veces, usando este término, que no debe tomarse en el sentido de que haya una persona que tiene conocimiento del sí mismo, debido a que en el estado de presenciación de sí mismo no hay ningún conocedor localizado y tampoco hay nada separado del sí mismo que pueda ser conocido. El verdadero conocimiento no es un objeto de experiencia, no es tampoco una comprensión de un estado que sea diferente y aparte del sujeto conocedor. Es una presencia conciencial directa y asentida de la única realidad en la cual tanto los sujetos como los objetos cesan de existir. El que está establecido en ese estado es conocido como sabio. 6. Los 4 estados. La filosofía hindú postula 3 niveles alternantes de conciencia relativa: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Ramana afirmaba que el sí mismo es la realidad subyacente que soporta la aparición de los otros 3 estados temporarios. Debido a esto, él a veces llamaba al sí mismo el 4º estado. También usaba ocasionalmente la palabra trascender el 4º para indicar que no hay realmente 4 estados, sino solamente un único estado trascendental real. 7. Otros términos. Son dignos de notar otros 3 términos para el sí mismo. Ramana a menudo enfatizaba que el sí mismo es el estado de ser real y natural de uno, y por esta razón empleaba los términos estado natural y forma real o la naturaleza real. También usaba la palabra silencio para indicar que el sí mismo es un estado silente, libre de pensamiento, de paz no perturbada y de serenidad absoluta. ¿Qué es la realidad? El Ramana contesta: la realidad debe ser siempre real. No es con formas ni nombres. Eso que subyace a las formas y los nombres es la realidad. Subyace a las limitaciones, siendo ella misma ilimitada. No está confinada. Subyace a las irrealidades, siendo ella misma real. La realidad es eso que es como es, trasciende el lenguaje, está más allá de las expresiones existencia, no existencia, etc. Solo la realidad, que es la mera conciencia que queda cuando se destruye la ignorancia junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo. En esa forma real de lo absoluto, el cual es abundante presencia de sí mismo, no hay la más mínima ignorancia. La realidad que brilla plenamente, sin miseria y sin cuerpo, no solamente cuando el mundo es conocido, sino también cuando el mundo no es conocido en su forma real. El esplendor de la conciencia felicidad, en la forma de una única presencia conciencial que brilla igualmente dentro y fuera, es la realidad primal, suprema y bienaventurada. Su forma es silencio y los sabios declaran que es el estado final e indestructible del verdadero conocimiento. Sepa que solo el conocimiento es no apego,
Solo el conocimiento es pureza. El conocimiento es la obtención de Dios. Solo el conocimiento, el cual está desprovisto de olvido del sí mismo, es inmortalidad. Solo el conocimiento es todo. ¿Qué es esta presencia conciencial y cómo puede obtenerse y cultivarse? Y Ramana responde: usted es presencia conciencial. Presencia conciencial es otro nombre para usted. Puesto que usted es presencia conciencial, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es desestimar ser consciente de las demás cosas, es decir, del no sí mismo. Si se desestima ser consciente de ellas, entonces solo queda la pura presencia conciencial, y eso es el sí mismo. Si el sí mismo es presencia conciencial, ¿por qué no soy consciente de ello ahora? Y Ramana responde: no hay ninguna dualidad. Su conocimiento presente se debe al ego y es solo relativo. El conocimiento relativo requiere un sujeto y un objeto, mientras que la presencia conciencial del sí mismo es absoluta y no requiere ningún objeto. El recuerdo también es similarmente relativo. Requiere un objeto que recordar y un sujeto que recuerde. Cuando no hay ninguna dualidad, ¿quién va a recordar a quién? El sí mismo está siempre presente. Cada uno quiere conocer al sí mismo. ¿Qué tipo de ayuda se requiere para conocerse a uno mismo? Las personas quieren ver el sí mismo como algo nuevo, pero es eterno y permanece el mismo siempre. Desean verle como una luz deslumbradora, etc. ¿Cómo puede ello ser así? No es luz, no es oscuridad. Es solamente como es. No puede ser definido. La mejor definición es: yo soy lo que yo soy. Las escrituras hablan del sí mismo como del tamaño de un pulgar, como la punta de un cabello, como una chispa eléctrica, vasto, más sutil que lo más sutil, etc. No tiene ningún fundamento de hecho. Es solamente ser, pero diferente de lo real y lo irreal. Es conocimiento, pero diferente del conocimiento y la ignorancia. ¿Cómo puede ser definido en absoluto? Es simplemente ser. Cuando un hombre realiza el sí mismo, ¿qué ve? Y Ramana responde: no hay ningún ver. Ver es ser. El estado de realización de sí mismo, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. Todo lo que se necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes están considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esa práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. En una cierta etapa, usted se reirá de usted mismo por intentar descubrir el sí mismo, el cual es tan autoevidente. Así pues, ¿qué podemos decir a esta pregunta? Esa etapa trasciende al veedor y lo visto. No hay ningún veedor ahí para ver nada. El veedor que está viendo todo esto cesa ahora de existir y solo queda el sí mismo. ¿Cómo conocer esto por experiencia directa? Y Ramana responde: si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber dos sí mismos. Uno, un sí mismo que conoce; otro, el sí mismo que es conocido.
y el proceso de conocer. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo, no conocer algo o llegar a ser algo. Si uno ha realizado, uno es solo eso que es y solo eso que ha sido siempre. No se puede describir ese estado, eso solamente se puede ser. Por supuesto, nosotros hablamos resueltamente de la realización del sí mismo, a falta de un término mejor. ¿Cómo realizar o hacer real eso que es lo único real? Usted a veces dice que el sí mismo es silencio. ¿Por qué es esto? Y Ramana responde, para aquellos que viven en el sí mismo, como la belleza desprovista de pensamiento, no hay nada que deba pensarse. Eso a lo cual debe adherirse es solamente la experiencia del silencio, debido a que en ese estado supremo no existe nada que alcanzar, otro que uno mismo. ¿Qué es el silencio? Ramana dice, ese estado que trasciende el lenguaje y el pensamiento es silencio. Eso que es silencio. ¿Cómo puede el silencio explicarse en palabras? Los sabios dicen que solo el estado en el cual no surge ni rastro del pensamiento yo, que es el ego, es el sí mismo, el cual es silencio. Solo ese sí mismo, silente es Dios. Solo el sí mismo es el alma individual. Solo el sí mismo es este antiguo mundo. Todos los demás conocimientos son solamente conocimientos pequeños y triviales. Solo la experiencia del silencio es el conocimiento real y perfecto. Sepa que la multitud de las diferencias objetivas no son reales, sino meras sobreimposiciones sobre el sí mismo, el cual es la forma del verdadero conocimiento. Como los cuerpos y los sí mismos que los animan se observa por todas partes que de hecho son innumerables, ¿cómo puede decirse que el sí mismo es solamente uno? Y Ramana responde, si se acepta la idea yo soy el cuerpo, los sí mismos son múltiples. El estado en el cual se desvanece esta idea es el sí mismo, puesto que en ese estado no hay ningún otro objeto. Es por esta razón por lo que el sí mismo se considera como uno solo.